Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación. La verdad es que es un placer para nosotros poder dirigirnos a ustedes y oportunidad para compartir algunas experiencias que tenemos en cuanto al manejo de pacientes intoxicados y en esta oportunidad hablar un poco de accidentes por animales venenosos. Entonces, dado el escaso tiempo que tenemos y aprovechando las circunstancias actuales de la frecuencia de consultas por picaduras y mordeduras de animales, yo me voy a permitir hablar acerca de un tema que está, digamos, en boga y relacionado al escorpionismo o picadura de alacranes. Antes de todo, todos ustedes saben que en nuestro hospital japonés tenemos nuestro centro de información toxicológica que tiene como objetivo general el de proporcionar información toxicológica respecto a intoxicaciones que puedan ocurrir con cualquier agente tóxico, medicamentos, plaguicidas, todos los agentes tóxicos que ustedes se puedan imaginar, incluyendo animales venenosos. Entonces, vamos a empezar hablando. Nos vamos a referir específicamente a las picaduras de alacranes o escorpionismo. Estos escorpiones están agrupados dentro de lo que son los artrópodos quelicerados. Dentro de este grupo tenemos los alacranes, las arañas, que en orden de frecuencia, las más frecuentes son la Trodestus o viuda negra, la Loxoceles o araña de rincón o araña parda, la menos frecuente, la Foneutria o araña de los plátanos, y muchas frecuentes pero accidentes leves causados por mordeduras de esta araña licosa o araña de la grama. Entonces vamos a hablar un poco de escorpionismo. Nuestra presentación se va a referir básicamente, en primera instancia, a hablar un poco de la biología de los escorpiones. Vamos a hacer algunas consideraciones de la epidemiología. ¿Cuáles son los escorpiones de importancia médica? Es importante hablar de las características del veneno, el mecanismo de acción, el cuadro clínico, el diagnóstico, el tratamiento, y para terminar vamos a revisar algunas medidas preventivas. Entonces, lo que vamos a ver es aprender a identificar las diferentes formas clínicas del escorpionismo, cuáles son los escorpiones de mayor importancia clínica, cuáles son las conductas terapéuticas, y esto va a depender de la severidad. También vamos a aprender a definir la necesidad del uso del antiveneno o el antídoto y establecer medidas preventivas. Bien, entonces, cuando hablamos de escorpionismo o alacranismo, porque escorpiones y alacranes son lo mismo, es, por supuesto, la consecuencia clínica de la picadura de escorpiones tóxicos en humanos. Vamos a ver cuáles son los géneros o variedades de escorpiones que predominan en nuestro territorio. Es un accidente de distribución mundial. Prácticamente en toda la extensión de la Tierra existen alacranes, excepto en los polos. Y actualmente la distribución, que antes era más rural, es urbana. Vamos a ver cuáles son los factores que han determinado esta aparición de alacranes en las áreas urbanas. Los grupos más vulnerables son los dos extremos, los niños y los adultos mayores, principalmente los menores de 5 años, en los que se han registrado los casos letales. El cuadro clínico del escorpionismo es eminentemente neurotóxico. La acción del veneno tiene acción básicamente neurotóxica, y según la severidad, vamos a ver los factores que definen la severidad, va desde asintomático, leve, moderado, grave y en ocasiones letal. ¿Cuáles son los principales órganos blancos más afectados? Cardiovascular y aparato respiratorio. Y al final, en los cuadros graves, lo que se va a establecer es un cuadro de insuficiencia cardíaca que se va a presentar como shock cardiogénico y edema agudo de pulmón en los casos graves. Entonces, hablando un poco, esto es importante revisar
De aquí vamos a deducir algunos factores que han hecho que los alacranes proliferen y ocupen algunos microclimas que antes no ocupaban. Entonces, estos alacranes, su historia se remonta, miren, a más de 400 millones de años en la era paleozoica, cuando estos euripteridos, que son los antecesores de los alacranes, eran de hábitos acuáticos, tenían branquias. Sin embargo, después, ya al final del Paleozoico, estos empezaron a colonizar la Tierra, a hacerse terrestres, y para este cambio han sufrido muy pocos cambios morfológicos en su estructura, especialmente en el aparato respiratorio, y a los alacranes que existen ahora hay muy pocas diferencias en cuanto a la morfología y la anatomía de estos primeros antecesores. No han sufrido cambios filogenéticos importantes, de ahí que estos alacranes se dice que pueden soportar cambios climáticos extremos, incluso pueden soportar la acción de las radiaciones, los accidentes nucleares. Entonces, desde su aparición en la Tierra hasta ahora, no ha habido grandes cambios en su morfología. Un dato importante es que estos alacranes tienen una gran capacidad, una capacidad increíble para adaptarse a diferentes microclimas, incluyendo zonas rurales, urbanas, ambientes intradomiciliarios, extradomiciliarios. Se ha adaptado perfectamente a lugares urbanos y tiene una capacidad increíble, puede soportar temperaturas por debajo del punto de congelación del agua o temperaturas extremas de 40 a 50 grados, de ahí que han sido encontrados alacranes en algunos desiertos con temperaturas elevadas. Hay un dato importante en su anatomía, la hemolinfa, que es la sangre que ellos tienen, puede soportar bajas de temperatura por debajo del punto de congelación del agua sin congelarse y manteniendo la circulación. Otro dato importante es que estos animales son de hábitos nocturnos, pasan la mayor parte del tiempo escondidos, alejados de la luz, y por de ahí que vamos a encontrar en sótanos, túneles, cámaras subterráneas, debajo de escombros, ladrillos, madera, basura en las cortezas de los árboles, etcétera, etcétera. Son depredadores nocturnos, son carnívoros. Estos animales no salen no persiguen a sus víctimas, a su alimento, sino que permanecen quietos en lugares oscuros esperando a que pasen los animales de los cuales se va a alimentar, que son insectos, arañas, cucarachas, grillos, escarabajos, incluso roedores, lagartijas. Y para su alimentación, lo que ellos utilizan es el aguijón, ¿no? Para inocular el veneno y matar a su presa, tanto para su alimentación, también para defenderse. Todos los animales venenosos, sean serpientes, arañas, alacranes, etcétera, etcétera, muerden o pican por un mecanismo de defensa. No es que ellos persiguen y atacan, ¿no? Si usted mete el pie donde está la serpiente o el alacrán, seguro que le va a picar o morder. Es un mecanismo de defensa. Y entonces inocula el veneno con su aguijón, y para alimentarse ya utilizan los quelíceros, que son los colmillos que tienen adelante, y las pinzas o los pedipalpos para sujetar y triturar a sus presas. Un dato increíble de estos alacranes, su gran capacidad de reproducción. Se reproducen de dos formas, ya sea por inseminación directa. Para esto hacen lo que se llama esta danza entre la hembra y el macho. No hay una cópula directa, sino que el macho después ya. Así. Entonces el macho, una vez que ocurre este proceso de apareamiento, deja su espermatóforo en una superficie dura, y donde la hembra después migra, y para introducir ese espermatóforo con los espermatozoides en su aparato genital, y se produce la fecundación. Pero hay otro mecanismo de reproducción increíble que se llama partenogénesis, donde las hembras
pueden generar embriones a partir de sus óvulos sin que ocurra fecundación, ¿ya? Es un fenómeno increíble que le permite sobrevivir a estos animales, y a este fenómeno se llama partenogénesis. Se dice que una hembra del alacrán Titius cerulatus, que vamos a ver después, puede dar lugar hasta 160 crías a lo largo de toda su vida por este fenómeno de partenogénesis. Y este es un factor que ha sido el causante para que los animales proliferen y aparezcan en los centros de las urbes, de las ciudades, y de ahí que el número de consultas ha aumentado en los últimos 10 años. Y su gestación va de meses a un año, son vivíparos, no son sociales. Esto significa que una vez que los alacranes se liberan de la madre, y ellos ya son independientes, van por su lado, no es que aparece un alacrán y después por ahí está la pareja, no son muy sociables, no andan muy juntos, a no ser que estén en época de apareamiento. Entonces están en todas las latitudes, excepto en los polos, ¿no? Principalmente en la Antártida. Si bien es un animal de amplia distribución en todo el mundo, pero su picadura no siempre es de importancia clínica. Es importante hacer notar que vamos a ver que hay alacranes de importancia médica, peligrosos que se llama, y hay otros alacranes cuya picadura no implica un peligro para la vida del paciente, pero todos los alacranes tienen veneno. ¿Cuáles son los alacranes de importancia clínica? Se han descrito alrededor de 1.500 especies divididas en 22 familias, ¿ya? De estas hay una familia importante que es la familia Buthidae, la que tiene más especies y de mayor distribución geográfica. Dentro de esta familia Buthidae, vamos a ver que hay aproximadamente 972 especies distribuidas en 80 géneros. A esta familia pertenecen 30 especies cuyos venenos pueden provocar la muerte. Entonces aquí están los animales, los alacranes más peligrosos, y es la única familia que tiene especies peligrosas por sus componentes activos del veneno que vamos a ver después. Y dentro de esta familia Buthidae hay un género llamado Titius, que es el género de mayor importancia clínica en Sudamérica y en nuestro país. ¿Ya? Entonces vamos a ir memorizando un poquito alacranes del género Titius. ¿Cuáles son los alacranes de importancia clínica en Bolivia? Este es un documento que ha publicado el Ministerio de Salud con esa distribución geográfica. Entonces dijimos, son alacranes del género Titius. Dentro de estos Titius vamos a ver que hay muchas variedades. Y en Bolivia lo que se han detectado son estos Titius trivitatus, confluens, argentinos, uruguayensis, paraguayensis, y probablemente hay otros géneros como el Titius oscurus, Titius cerulatus, probablemente. Hay un dato importante a mencionar en cuanto a los animales. Si bien estas son las especies encontradas en nuestro medio, pero si usted va, por ejemplo, a San Pablo y trae algún equipaje, es probable que en el equipaje se incorpore algún alacrán que no existe en nuestro medio y venga acá y pueda sobrevivir y proliferarse. Puede ocurrir ese fenómeno. Entonces, nosotros cuando recibimos las consultas por teléfono, ya por el medio del WhatsApp, nos mandan la fotografía del animal. Muchas veces los familiares llevan consigo al animal capturado, ya sea muerto o vivo, y todos estos alacranes capturados en Santa Cruz corresponden al género Titius, es decir, a los alacranes peligrosos. Hasta ahora no están muy bien caracterizadas todas las especies en Santa Cruz, pero probablemente existan más de 3 especies de Titius. Sin embargo, hay similitudes en el mecanismo de acción de los diferentes venenos de Titius. Todos van a provocar un cuadro predominantemente neurotóxico, que vamos a ver después. Hablando un poco de la taxonomía, entonces miren, los alacranes corresponden a los
quelicerados porque tienen quelíceros, a la clase arácnida, y los titius están en la familia Buthidae, género Titius. Estos son algunos titios publicados en la literatura brasileña, donde hay mucha mayor información respecto a este accidente. Lo que ve en círculo son titios que se han encontrado en Santa Cruz. Todos son venenosos con un mecanismo de acción neurotóxica. Un poco para hablar de la morfología, al igual que las arañas, los alacranes están conformados anatómicamente por un cefalotórax, ¿ya? Que es la unión de la cabeza y el tórax, de donde emergen los 4 pares de patas. Estos son los pedipalpos o pinzas, que llamamos. Y aquí están los quelíceros, que le va a servir para triturar a su presa, a su alimentación. El abdomen, el metasoma, que se llama, que es la cola, con 5 segmentos. Y al final está este órgano que se llama el telson, donde están las glándulas venenosas, de donde emerge el aguijón. Pero en estos titius, si nosotros observamos, hay una apófisis que se llama apófisis subacular, ¿ya? Que da la apariencia que tuviera un doble aguijón. Eso es lo que caracteriza al género Titius. En esta imagen lo mismo, miren, está el cefalotórax con los quelíceros, los pedipalpos o pinzas, los 4 pares de patas, el abdomen, el metasoma o cola, al final el telson, donde está la glándula venenosa, el aguijón y la apófisis subacular, que parece que tuviera 2 aguijones, ¿no es cierto? Esto para diferenciar de otra variedad de alacranes que hay en nuestro medio, que son del género Botriurus, que son muy diferentes. Miren, las pinzas son más voluminosas, parecen guantes de boxeo, y la cola, el telson, solamente tiene el aguijón y no tiene el doble aguijón que presentan los titius, miren, y las pinzas que son más delgaditas en los titius venenosos, ¿ya? El color no es importante porque dentro de los titius también hay colores oscuros, negros, y son alacranes peligrosos. Algunas imágenes que nos manda por WhatsApp, ¿no? Para mostrarles los titius, son muy parecidos, con todas las características morfológicas que hemos mencionado. Otro titius, ¿no? El doble aguijón, diré, las pinzas delgaditas o pedipalpos, etc. Bueno, entonces, como son animales de distribución mundial, hay en todos los continentes, prácticamente todos estamos expuestos a la picadura del alacrán. Lógicamente, es más frecuente en zonas tropicales y subtropicales. Se dice que los cambios climáticos, el calentamiento global es un factor para que haya aumentado la proliferación de los alacranes. Están dentro de la OMS, están agrupados entre las enfermedades tropicales desatendidas, junto con la mordedura de serpiente y las mordeduras de arañas. El número anual de picaduras supera el millón, ¿no? Alrededor de 3.500 muertes anuales. En Brasil hay más de 105.000 ocurrencias en 2021. En Argentina dije que ocurren 8.000 picaduras, 2 muertes por año, la mayoría por Titius trivitatus. Los titius varían de un país a otro, pero todos son titius. En México se han registrado alrededor de 1.000 muertes anuales y así. Hace 10 años dice que en la Argentina era el 2% de las consultas, pero actualmente representan el 10%. Y en nuestro medio también ha ocurrido este fenómeno. Entonces, este es nuestro registro en el hospital japonés, viendo todos los tóxicos. Miren, los alacranes representan el 4.1%. Después de las serpientes y después de los alacranes están las arañas, ¿no? menos frecuentes, pero después del incidente que hubo en el hospital de niños con la muerte del niño que falleció, por algún motivo han aumentado el número de consultas, y miren, en los tres primeros meses los alacranes han sido el motivo de consulta más frecuente. Ahora, ¿cómo explicamos este fenómeno? Tal vez antes no consultaba a la gente
y ahora escuchando y con esta alarma han aumentado, han empezado a acudir a los centros de salud, o es que ha aumentado la población de alacranes. Algún fenómeno ha ocurrido para que aumenten las consultas. Mire, habitualmente atendíamos entre 25 a 35 pacientes por año, pero en los primeros 3 meses de este año se han atendido 81 pacientes, solo en los primeros 3 meses. Los jóvenes y los niños, los más afectados, el sitio de la picadura, miembros inferiores, miembros superiores, pero han habido picaduras en tronco, en cabeza. Y miren, según la severidad, la mayoría son leves y la mortalidad es baja, 1%. Sin embargo, siendo baja la mortalidad, ha ocurrido en nuestro medio y bueno, ha sido una alarma total en todo el país. De ahí que nosotros, bueno, hemos exigido para que las autoridades consigan el suero antiescorpiónico, que después les voy a explicar. ¿Cuáles son los escenarios donde ocurren las picaduras? Habitualmente al caminar descalzos, el alacrán se encontraba dentro del zapato. En este niño que falleció estaba en el zapato el alacrán, ¿ya? Un detalle que parece insignificante, pero miren, en la lavandería, en la mochila, en el lugar de trabajo, en el piso del baño, mientras estaba durmiendo, sufrió la picadura. Y lo que les comentaba, que puede ocurrir transporte accidental a través de los viajeros. Puede incorporarse en el cargamento, en el tomate, en cualquier cargamento, no solo alacranes, sino también serpientes, arañas, etc. Bien, entonces un poco para hablar del veneno del alacrán. Este veneno es producido por 2 glándulas venenosas que están en la parte terminal de la cola, que se llama el telson. Son 2 glándulas exócrinas. Y este veneno es muy complejo en su composición, no solamente los alacranes, sino también serpientes, arañas, etc. Y como es una secreción, bueno, la composición va a depender de la especie, los hábitos de vida, la distribución geográfica. Estos venenos en su composición pueden variar interespecie e intraespecie. La misma variedad de alacrán en Santa Cruz, el veneno puede tener diferente composición si hablamos de los alacranes en Trinidad, por ejemplo. Y eso va a depender de algunos factores como los hábitos, la alimentación, la época del año, la temperatura del medio ambiente. Son varios los factores que pueden modificar la composición de los venenos. Y estos venenos tienen muchos componentes, como es una secreción, tiene secreción mucosa, sales inorgánicas, lípidos, péptidos, proteínas, aminoácidos, etcétera, etcétera, hialuronidasas, histamina, serotonina, pero principalmente hay un grupo de componentes del veneno que se llaman neurotoxinas. Es larga la lista de neurotoxinas que son las que van a ejercer el efecto tóxico. Principalmente esas neurotoxinas tienen afinidad por los canales de iones, principalmente de potasio, los canales que son activados por voltaje, canales de sodio, potasio, calcio, cloruro, pero principalmente canales de calcio. Ahora, lógicamente, como es una función fisiológica del alacrán, esta producción y almacenamiento del veneno implica gasto de energía. Y aquí hay un detalle importante con los alacranes y también las serpientes y otros animales. El alacrán y la serpiente pueden modular, la cantidad de veneno inoculado, pueden manipular la cantidad de veneno que pueden inocular. Es así, por ejemplo, que en las serpientes, la primera picadura no deja tanto veneno, pero la segunda ya deja veneno con todo. Como que la primera picadura fuera de advertencia y la segunda ya le da con todo. Entonces, la peligrosidad del envenenamiento va a depender de la especie del alacrán, la cantidad de veneno inyectada, ese es el factor más importante, la cantidad de veneno que inyecta. Se dice que un alacrán inyecta entre 5 a 50 microlitros de veneno. También del tamaño del escorpión, la época del año y las características del paciente, los niños y los ancianos, los más vulnerables. ¿Cuáles son los efectos del veneno?
Predominantemente ejercido por las neurotoxinas, lo que van a actuar es sobre los canales de sodio dependientes de voltaje, ¿ya? Acuérdense que el potencial de acción se inicia con la despolarización, entrada de sodio, apertura de los canales de sodio. Entonces, estas neurotoxinas inducen un potencial de acción, activando y prolongando la despolarización, y esto ocurre en todas las terminaciones nerviosas, simpáticas, parasimpáticas, terminaciones ganglionares, placa motora neuromuscular, aumentando la liberación de ya sea neurotransmisores simpáticos, adrenalina, noradrenalina, serotonina, dopamina, parasimpáticos, acetilcolina, ¿ya? Y provocando todos los efectos ejercidos por estos neurotransmisores. En realidad, los síntomas que va a presentar el paciente son la traducción de los efectos de estos neurotransmisores. ¿Dónde va a ejercer mayor acción? Cardiovascular, puede ocurrir lesión miocárdica, arritmias, manifestaciones respiratorias, gastrointestinales, en el músculo esquelético, neurológicas, etc. También dice que el veneno del alacrán puede inducir liberación de otras sustancias endógenas como óxido nítrico, bradicnina, histamina, factor activador plaquetaria, la sustancia P. Muchos de estos aumentan la sensibilidad de los receptores nociceptivos relacionados con el dolor. Ese es el mecanismo de acción que provoca el dolor. En algunos casos graves se ha demostrado que el veneno del alacrán puede inducir liberación de mediadores inflamatorios como citocinas, interleucina alfa, interleucina 6, factores de necrosis tumoral alfa. De ahí que en los pacientes graves, además de los síntomas simpáticos, parasimpáticos, puede manifestar manifestaciones de sepsis como consecuencia de la liberación de estas sustancias. Con algunos venenos también se ha identificado que pueden provocar liberación de estos aminoácidos, ya sea glutamato, que es el aminoácido excitatorio, y el GABA, inhibitorio, de ahí que el paciente pueda presentar temblores, convulsiones por acción estimulante o depresión neurológica. Entonces, como ven, el veneno tiene acción exclusivamente neurotóxica. No vamos a esperar que haga necrosis, no vamos a esperar que haga ronchas, edema, etcétera, etcétera. Puede ocurrir, pero no es significativo. Bueno, aquí para hemos revisado algunas publicaciones respecto a la actividad nociceptiva, al origen del dolor. El dolor es el síntoma principal en estos pacientes de intensidad variable, y también estaría en relación a la activación de los canales de sodio y potasio, algunos canales, algunas isoformas de canales que tendrían que ver con el mecanismo del dolor. Asimismo, la reacción inflamatoria que puede provocar por activación macrofágica y produciendo liberación de citocinas, provocando una reacción inflamatoria. Puede ocurrir lesión miocárdica, principalmente por acción de las catecolaminas. Estos son los principales mecanismos, ¿no? Las catecolaminas son vasoconstrictoras, pueden provocar aumento de la postcarga, puede ocurrir isquemia miocárdica por la vasoconstricción y el aumento de la contractilidad miocárdica. Esto implica aumento del consumo de oxígeno, etcétera, etcétera. Y también se dice que ocurre efecto directo sobre el miocardio al alterar las concentraciones de los iones en los canales. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? Va a ser la consecuencia de todos estos efectos. Lo que vamos a encontrar entonces son manifestaciones locales, donde el dolor es el síntoma predominante. El dolor es punzante, urente, de intensidad variable. Hemos dicho que eso va a depender de la cantidad de veneno. El dolor puede irradiarse al resto del miembro afectado. En principio, todos los venenos se absorben a la circulación linfática, de ahí que el dolor puede irradiarse hasta la ingle, hasta la axila. Muy pocas veces se visualiza el punto de la picadura, pero a veces sí se logra visualizar, y a veces hay un poco de edema o se forma una pápula o una zona eritematosa en la zona de la picadura.
El dolor puede acompañarse de parestesias, habitualmente tipo adormecimiento, tipo hipoestesia, sensación de hormigueo, puede haber piloerección local, sudoración local, ¿no? Manifestaciones locales, esto es muy importante. Y como manifestaciones sistémicas, cuando el cuadro va a progresar a un cuadro moderado o grave, ya puede aparecer estas manifestaciones simpáticas y parasimpáticas como sudoración profusa, cialorrea, epífora, vómitos. Los vómitos son un síntoma característico en los casos graves, pueden ser vómitos incoercibles, dolor abdominal, puede haber taquicardia, bradicardia, hipertensión, opresión precordial, arritmias, y en los casos graves progresar a insuficiencia cardíaca, choque cardiogénico, edema agudo de pulmón, como manifestaciones neurológicas centrales, agitación, somnolencia, confusión, coma, convulsiones. Marcadores de gravedad, vómitos, ¿ya? Los vómitos hablan de gravedad. Y en los estudios de laboratorio, leucocitosis e hiperglicemia. Antes se hablaba también de hiperamilasemia, aumento de amilasa, pero se ha visto que el aumento de la amilasa es tardío, habitualmente después de 24 horas, pero también es un signo de gravedad. Entonces, en base a la intensidad de los síntomas, nosotros podemos definir el cuadro como asintomático, no tiene síntomas. Hay niños que vienen sin síntomas, asintomático, leve, esto es importante, leve, si solo tiene manifestaciones locales. Dolor, el dolor puede ser de intensidad variable, puede haber parestesias, adormecimiento, piloerección, etcétera, etcétera. Un cuadro moderado, donde además vamos a encontrar sudoración, náuseas, vómitos, taquicardia, bradicardia, taquipnea, hiper o hipotensión arterial. Y un cuadro grave, vamos a encontrar además manifestaciones de insuficiencia cardíaca, choque cardiogénico, edema agudo de pulmón y manifestaciones neurológicas de convulsiones, coma, etcétera, etcétera. Y la muerte habitualmente es debido a edema agudo de pulmón y choque cardiogénico. ¿Ya? Algunos estudios de laboratorio o estudios complementarios, el electrocardiograma es fundamental aquí, donde puede mostrar algunas alteraciones del ritmo, taquicardia, bradicardia, extrasístoles, etcétera, etcétera. Puede ocurrir alteraciones semejantes a la isquemia, infarto de miocardio, con alteración del segmento ST, bloqueos de diferente tipo. Y estas alteraciones han durado hasta 3 días, hemos visto en algunos pacientes sobrevivientes, cuando no tenemos el suero antiescorpiónico, esas alteraciones electrocardiográficas pueden durar hasta 72 horas. Una radiografía de tórax, donde se puede visualizar tal vez el aumento del área cardíaca, signos de edema pulmonar. La ecocardiografía es importante para ver donde podemos encontrar disfunción diastólica, disminución de la fracción de eyección, menos de 45%, hipocinesia transitoria del septo, de la pared posterior del ventrículo, etcétera, etcétera. Además, puede ocurrir hiperglicemia, leucocitosis, acidosis metabólica, con un paciente que está en choque, seguro que va a ser acidosis metabólica, alteraciones electrolíticas, la amilasa, que es de aparición tardía. En un gran porcentaje de pacientes ocurre aumento de la CPK, ¿ya? Y sus isoformas. Y en algunos pacientes raros graves, la tomografía que puede mostrar, en casos graves, signos de isquemia. El diagnóstico, básicamente, por el antecedente epidemiológico, el cuadro clínico y los estudios complementarios que hemos hablado. Por suerte, todos los pacientes cuando llegan a la consulta traen consigo al alacrán. Muy pocos casos había la duda de si era alacrán o no. Y el tratamiento, lógicamente, en un centro hospitalario, como en toda mordedura, picadura, no se debe aplicar torniquete, ¿ya? No se pone torniquete, tampoco se corta el sitio donde ocurrió la picadura o mordedura, no se succiona, no aplique ninguna sustancia al sitio de la picadura, simplemente lave con agua y jabón, no le ponga yodo, mercurio, nada. Definir la severidad del envenenamiento, leve, moderado, grave. En los casos moderados se debe internar al paciente y vamos a ver que en los casos leves, para ser prudentes, se debe observar por un tiempo de 6 horas.
todo lo que es el ABC, tranquilizar al paciente, limpieza de la herida, control principalmente de la función cardiovascular y respiratoria, presión arterial, frecuencia cardíaca, monitoreo, analgésicos. Puede usar desde un metamizol, ketorolaco, hasta un opiáceo como analgésico. Pero en los casos donde hay dolor intenso, funciona perfectamente la infiltración con lidocaína local. ¿Ya? Una jeringa de insulina en el mismo sitio de la picadura es excelente para calmar el dolor. Como es un paciente que está con insuficiencia cardíaca, edema agudo en los casos graves, mucho cuidado con la administración de líquidos y el edema agudo del pulmón. En caso de convulsiones, diazepam, ¿ya? Convulsiones de origen tóxico, diazepam. No hemos hablado de corticoides. Corticoides si solo hay antecedentes de alergia, porque el veneno es neurotóxico. Pero si hay necesidad de inotrópicos, no se recomienda la adrenalina, porque aquí hay una tormenta de catecolaminas. Se puede usar dobutamina, milrinona, dice que puede funcionar perfectamente. Y en los casos moderados o graves, la administración del suero antiescorpiónico, que por suerte ya tenemos de fabricación nacional. En todos los casos, profilaxis antitetánica. Habitualmente los niños que están con su calendario al día no necesita, pero es importante interrogar porque ha habido niños que han hecho tétanos. Y es muy importante esta profilaxis. Entonces, en un caso leve, ¿cuál es la conducta? Observación 6 horas. Todo este cuadro clínico, sea moderado o grave, se instala en las primeras horas, ¿ya? A las 2 horas el paciente o está moderado o ya está grave. Entonces, el tiempo prudente de observación son 6 horas, controlando clínicamente. No necesita pedirle laboratorios. En un moderado, hospitalizar, preferiblemente en cuidados intermedios. Y aquí sí necesita el suero antiescorpiónico. Vómitos, sudoración, cialorrea, bradicales, taquicardia, hipotensión, etc. En un caso grave, con insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, también el suero antiescorpiónico. Bien, entonces, ¿cuáles son las presentaciones del suero antiescorpiónico? Esto es nuevo, ya recién esta mañana nos ha entregado un lote de suero antiescorpiónico. Este es de fabricación nacional, Laboratorio INLASA de La Paz, es suero equino, es producido en burros, ¿ya? Y también en llamas, ¿listo? Esa es la presentación. Una ampolla tiene anticuerpos suficientes para neutralizar 5 miligramos de veneno. Los sueros, ya sea antiofídico, antiescorpiónico, etcétera, etcétera, son anticuerpos. Entonces, ¿qué hacen en el laboratorio? Inoculan a equinos, habitualmente caballos, burros, con dosis bajas de veneno que no le provocan toxicidad y el animal va a producir anticuerpos, ¿no ve? Después de un tiempo le sacan un volumen de sangre, separan plasma de los eritrocitos, leucocitos. Ese plasma con anticuerpos, ese es procesado, eso es lo que se administra a los pacientes. Entonces son proteínas heterólogas, ¿no ve? En un caso leve, no requiere manifestaciones locales predominantemente, no requiere suero antiescorpiónico. Entonces nosotros hemos tenido ese problema, pacientes referidos de los centros de primer nivel, donde el médico lo refiere al paciente leve, ofreciéndole que en el hospital japonés le van a poner suero antiescorpiónico, ¿ya? Entonces no. En un envenenamiento moderado, 2 a 4 ampollas. 2 a 4 ampollas. En uno grave, 4 a 6 ampollas. Todo este número de ampollas se debe administrar de una sola vez, disuelto en suero fisiológico. ¿Ya? Puede ponerle 50 o 100 mililitros de fisiológico y a pasar en menos de una hora. ¿Ya? Y, lógico, cuanto más pronto se administre el antídoto, mejor resultado y menos complicaciones. Entonces, este es nuestro suero nacional INLASA. El otro suero que también tenemos todavía, que trajeron las autoridades inicialmente, es del laboratorio Butantan, del Instituto Butantan. Y también no hay mucha diferencia en cuanto a la dosis, pero lo que quiero mostrarles aquí es este detalle. Los sueros son inmunoglobulina G, ¿ya? Y la inmunoglobulina G es así, parece una letra Y. Esta parte es la que se une a los antígenos, o sea, las fracciones del veneno, es la fracción variable. Por tanto,
digamos, los laboratorios han procesado más de estos anticuerpos y han fraccionado, le han quitado esta fracción constante que se llama y han dejado solamente esta. ¿Ya? Y otros sueros más procesados han fraccionado más aún, han separado estas fracciones variables. ¿Cuál es la ventaja? Ese anticuerpo completo puede, esta parte constante, puede unirse a algunos mastocitos, basófilos, liberadores de histamina y provocar reacción anafilactoide. ¿Listo? En cambio, estos sueros más procesados no ocurre ese fenómeno, además que su peso molecular es menos, moléculas más pequeñas, mayor capacidad de difusión en los tejidos y mayor distribución. ¿Ya? Esa es este suero, nuestro suero es anticuerpo completo, el suero brasilero es anticuerpo fraccionado. Y las dosis, miren, no hay mucha diferencia, con este suero brasileño es 2 a 3 ampollas en un caso moderado y 4 a 6 en el grave con la misma modalidad de administración. Este es un cuadrito sacado de un artículo argentino, es excelente, un flujograma para definir si es leve, moderado o grave. Y la conducta, miren, 6 horas de observación en el leve y en el moderado y grave la administración del suero antiescorpiónico. Las complicaciones, que ustedes ya pueden deducir, cardiovasculares, que puede ir hasta infarto, miocarditis, insuficiencia cardíaca, arritmias. Cuando ha ocurrido lesión miocárdica, habitualmente perdura por unos días, 72-96 horas. Síndrome de distrés respiratorio, edema pulmonar, pancreatitis, hiperglicemia, complicaciones neurológicas, lesión renal. Puede ocurrir alteraciones de la hemostasia muy raramente, falla multiorgánica. Y básicamente las medidas preventivas, como sabemos que estos alacranes ocupan lugares oscuros, entonces aseo periódico, hay que recomendar aseo periódico, revisar los zapatos, ¿no? Ustedes dense 2 minutos para dar estas medidas preventivas a la familia, revisar los zapatos antes de utilizar, examinar los lugares oscuros, si va a mover leña, escombros, ponerse guantes, no andar descalzo. Evitar dejar desechos de alimentos donde pueden proliferar chulupis, que son los principales alimentos de los alacranes. Donde hay chulupis puede haber alacranes, eliminar la basura, poner rejillas en los sumideros o tapas si es que no va a utilizar la ducha. En resumen, entonces, la picadura de alacrán es un cuadro clínico causado por picadura de escorpiones peligrosos. Los grupos más vulnerables, los niños, un síndrome eminentemente tóxico. El diagnóstico es clínico. Tratamiento, la inmunoglobulina antiescorpiónica y básicamente las medidas preventivas. Bien, eso es lo que quería hablarles acerca del escorpionismo. Muchas gracias.